He vuelto a ver El viaje de Chihiro. No sé ni cuántas veces van ya, y a pesar de esto sigo sin ser capaz de situar lo que recuerdo de ella en el momento preciso de la película. Aunque no doy importancia a este hecho, me he preguntado por qué ha vuelto a ocurrir, por qué una película hecha para niños sigue provocando en mí lo mismo que la primera vez que la vi, cuando tenía casi la misma edad que la protagonista. Y no solo en mí, sino en millones de personas que encontraron y encuentran en ella la esencia de una indescriptible sensación de ensoñación que no responde a las leyes de guión, de narrativa o simplemente de lógica. Hayao Miyazaki, gracias a la repercusión que tuvo la que sería su película más conocida, mostró a la industria más comercial que las maneras de hacer cine no siempre funcionaban bajo las normas que ésta creía controlar. El viaje de Chihiro es difícil de resumir en pocas palabras. Es curioso, cuanto más intenta hacer una sinopsis de ella, más ridículo se vuelve el intento. Hay decenas de teorías que intentan desgranar los sentidos ocultos, como si éstas respondieran a una intención del autor, pero lo cierto es que eso no ocurre aquí. Tampoco en otras, ya que muchas películas de Miyazaki comparten una esencia sencilla y comprensible que permite al autor concederse todo tipo de licencias narrativas que, por raro que parezca, no le hacen perder a la audiencia por el camino, pero tampoco retenerla mediante un frío ejercicio de referencias, estructuras que funcionan y pastiches. Esto ocurre por su capacidad para relacionarnos sinceramente con la soledad, incertidumbre, miedo y asombro de los personajes, pero también por mantenernos involucrados en tramas que forman su propia lógica, que están a merced de un mundo onírico y fantástico que surge en parte de la improvisación. Y es que Miyazaki no escribe guiones, trabaja sobre los bocetos y el storyboard para que sea la historia la que se desenvuelve a sí misma. Por lo tanto, mucho del intertexto pertenece al inconsciente del autor y no a sus intenciones, porque hay cosas que aunque no recuerde, siguen vivas en su memoria. Esta ausencia de previsión da pie a que no sea extraño sentirse desorientado durante historias como esta, comprobar con asombro que uno no es capaz de acertar lo que va a ocurrir en la siguiente escena. A pesar de que algunos momentos se fijan en la memoria para siempre, como la transformación de los padres en cerdos, el vuelo con Haku o la limpieza del dios pestilente, es complicado situarlos dentro de la trama cuando pasa un tiempo. Si hay una escena que es capaz de definir todo esto, esa es en la que el océano se despliega ante Chihiro, y esta, totalmente sorprendida, dice: y Lin, como si fuese lo más obvio del mundo, le responde: La conversación acaba ahí, porque ninguna explicación más es necesaria. Se trata del mejor ejemplo de la lógica de la película, en forma de un breve intercambio de palabras. Parte de esto se debe a la falta de una estructura episódica, en actos, aunque la carga cultural tiene un peso fundamental. La mezcla de esta con una mitología propia hace de las obras algo fantástico y surreal, que contrasta con su contrapartida occidental a pesar de que ésta usa mucho de los mismos elementos. Dragones, espíritus o brujas no son algo desconocido para unos espectadores, que sin embargo se sorprenden ante el uso tan diferente que se hace de los mismos. Como si caminaran por un sendero familiar bajo la luz de la luna, cuando siempre lo hicieron bajo la del sol. Quizá por eso el tren accede a otro plano inesperado en medio de la noche, una imagen que no debe ignorarse, que al igual que muchas otras, roza lo hipnótico, como las luces del barrio cercano al balneario o el vuelo de Haku en el firmamento. Incluso cuando estas son desagradables, conservan el aura que nos hace soñar. Todo esto, combinado con la ausencia estructural ya nombrada, hace que recordemos antes las imágenes de una historia que plantea algo muy parecido a Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. Cuando quitas a las criaturas y la fantasía de la película, el viaje de Chihiro se desvela como una historia sobre el paso a la madurez. Chihiro es básicamente abandonada por unos padres transformados en cerdos por la avaricia que Miyazaki suele atribuir al mundo consumista, corruptible y destructor de los adultos, y debe enfrentar solo un universo que le es extraño. Su primer instinto es el de rechazar dicho entorno, pero pronto aprende a pedir ayuda, a demandar aquello que necesita para sobrevivir, a ser diligente, trabajadora, responsable. Todo funciona como una instrucción para que una vez regrese a su mundo, logre aceptar la vida, que al comienzo rechazaba con una rabieta infantil. Por eso la idea del retorno se muestran de la manera más parecida y opuesta que es posible. El coche de la familia de Chihiro accede y deja la entrada del túnel, con el mismo plano hacia adelante y hacia atrás. Chihiro cambia en la película como la propia película. Una de las ideas fundamentales del cine de Miyazaki es la sensación de que nada es fijo, que todo fluye.
La fluidez de todo lo que aquí ocurre en muchos momentos es literal, y tiene que ver con la propia cultura japonesa del autor, mediante la que muchos diferencian entre los adjetivos húmedo y seco para establecer las diferencias entre Oriente y Occidente. Los japoneses, acordes a esta metáfora, serían húmedos, lo cual se relaciona con lo emocional, expresivo y sensitivo. Por otro lado, los occidentales seríamos secos, esto es, fríos, lógicos, racionales. Según esta diferenciación, El viaje de Chihiro sería una película extremadamente húmeda, porque su protagonista llega a conclusiones y desencadena acciones en base a sus emociones. Pero la película también es húmeda en un sentido literal, donde escenas como la del tren o las del balneario se dan en medios acuáticos. Además, la muestra de emociones va siempre ligada a fluidos, como la sangre de Haku, los lagrimones de Chihiro, o con la presencia metafórica de los espíritus de los ríos. Para una cultura que asocia lo húmedo con las emociones más profundas, este hecho es evidente. Las pasiones son protagonistas en el cine de Miyazaki, donde los villanos y antagonistas desvanecen su peligro hacia la mitad del desarrollo, y la desesperación queda como el único enemigo a vencer. En El viaje de Chihiro, Yubaba se presenta como una terrorífica y malvada bruja que nunca llega a ponerse del lado de la protagonista, ni siquiera al final, cuando todo el balneario parece estar en su contra. Y es que una vez que Chihiro ha logrado meter medicina en la boca de un dragón, liberado al dios de un río y enfrentado a la versión más monstruosa de un sin rostro, hasta tratarle de tú a tú, la figura de Yubaba se convierte, inevitablemente, en un mero obstáculo más. Chihiro se gana el corazón de todos, como suele ocurrir en los cuentos de este tipo, desde el momento en que decide ayudar a una de las bolas de Ojin a cargar con el carbón en la sala de calderas. La empatía desencadena un lento proceso que demuestra una vez más que la amabilidad no es solo una virtud, sino una herramienta para alcanzar un éxito duradero. En un sueño, por lo general, no somos conscientes de lo detallado que es el mismo hasta que prestamos verdadera atención a un punto determinado, que en ese momento comienza a desvelar la riqueza de un contenido que ya estaba ahí. Ocurre lo mismo en El viaje de Chihiro, donde la densidad de detalles y pequeños toques requieren varios visionados para ser encontrados en su totalidad. Pero al igual que en los sueños, son las emociones de la película las que nos hacen sentir que no estamos dormidos, que lo que ocurre es parte de nuestro mundo. Chihiro navega desconcertada a través del dolor y la desesperación por un universo regido por leyes que no puede entender porque no paran de cambiar. Sin embargo, una vez que comienza a actuar acorde a sus emociones, todo lo demás deja de tener importancia y la trama sigue hacia su resolución. Son los elementos efímeros e inexplicables los que hacen que la película sea tan cautivadora, donde lo que no tiene sentido lógico puede permanecer vivo y dinámico en la mente del espectador, como un truco de magia del que es mejor no saber el secreto. El viaje de Chihiro nos permite asumir que los espíritus y la fantasía pueden existir, que la vileza es temporal y se condena, que ninguna estructura es permanente e inalterable, que un corazón puro siempre saldrá ganando sin importar lo que ocurra. Las emociones se sumergen en una obra de arte que con cada plano, con cada nota musical, nos demuestra que la lógica de los sueños permite que sean estos los que a veces den forma a la realidad.